Pues como vimos en el video del síndrome atencional, es muy importante como sociedad, como personas, como individuos, que centremos nuestra atención en el aquí y en el ahora. Y una de esas técnicas para centrarnos en el aquí y en el ahora y poner atención es la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué no es la meditación? ¿Cómo se hace la meditación? Y ese es el primero de una serie de videos que voy a estar compartiéndote acerca de lo que es la meditación, un poco de su historia, un poco de sus principios y un par de técnicas o programas que puedes ocupar para esto. No soy una experta en meditación, soy una experta en otras cosas y en otras áreas, pero te voy a compartir desde la parte neurológica, desde la parte psicológica, los beneficios que puede tener para que tú investigues y te hagas una idea mucho más profunda de esto, ¿no? Esa es la idea, solamente como darte un brochazo de toda la información que está ahí. Entonces, bueno, ¿qué no es la meditación? La meditación no es magia, ¿no? Tendemos a pensarla cuando alguien te dice meditación, en que es estar sentado en una postura rígida todo el tiempo, ¿no? Y que eso tiene una, o sea, como hasta se acompaña con cierto estado con música y te puedes imaginar la imagen de Buda, por ejemplo, o te puedes imaginar que estás como casi levitando, depende como de lo que tú asocies con la meditación. Puedes creer que es un estado mágico, emocional, espiritual, que necesariamente tiene que ver con alguna religión o con alguna creencia religiosa, ¿no? Que tiene que ver con un sistema de creencias religiosas. Y no, no es así, no necesariamente. La meditación es un proceso que también se ha estado ocupando y que se ha rescatado de esas creencias budistas especialmente, budismo tanto en India como en China, y que se ha incorporado no solamente a la vida como normal y casual, sino también se ha instaurado dentro de programas de hospitales y que se ha hecho muchas investigaciones muy serias al respecto. Y desde ahí vamos a hablar. Entonces, bueno, la meditación en sí tiene que ver con el centrar tu atención y poner el foco en ti, es decir, familiarizarte con algo, familiarizarte contigo, familiarizarte con alguna emoción, familiarizarte con algún estado mental, familiarizarte, hacer familia, involucrarte, poner atención, cultivar cualidades, ¿no? Mucho se habla en muchas de las literaturas acerca de lo que es la meditación y qué es algo que se cultiva. Y se hace esta analogía con el cultivar, porque tiene que ver con el hecho de que es un proceso que se va formando, ¿no? Que no es algo rápido, que no es magia, que es algo muy simple, pero que no necesariamente es algo fácil. Entonces, tiene que ver con cultivar las prácticas, con emociones virtuosas, ¿no? Con aquellas cosas que sí eliges que estén en tu vida. Pero también podrías estar meditando acerca de cosas que no te gustan, acerca de aspectos negativos. Es decir, no tiene necesariamente que ver con ser mejor persona. Es decir, yo puedo elegir concentrarme y poner la atención sobre estados muy negativos. Puedo estar centrándome en cosas negativas acerca de la vida y puedo hacer de eso, poner mi atención en eso y hacer que eso crezca. Es decir, meditar es poner la atención en las cosas que queremos poner atención. Tú puedes elegir si son cosas bonitas y si son cosas malas, y en dónde quieres poner tu atención y dónde quieres dejar que ese sentimiento y que esas emociones y que esas sensaciones y dolores y vivencias se anclen y generen cosas grandes. Entonces, tiene que ver mucho la meditación acerca de poner la atención, es decir, pero desde una parte analítica, no desde una parte mental como voy a analizar, como por ejemplo como el psicoanálisis, ¿no? Que intenta encontrar una raíz y entonces irte hacia como lo súper profundo y tener un conocimiento específico que se ancle a como más teorías. Es decir, no voy a intelectualizar la información que yo reciba de la meditación. La información que yo reciba de la meditación la voy a analizar, voy a verla como desde una visión meta, ¿no? Una metavisión donde yo pueda verlo desde allá sin que necesariamente esté sintiendo lo que podría estar sintiendo si estuviera acá, en este plano, como desde dentro, ¿no? Es poder salirme un poquito de la situación, de la vivencia, de mí, para poder volver a entrar
Esa es una de las cosas que permite la meditación, ¿no? Hacer un análisis, poner una conciencia crítica, es decir, una meditación, y a los niños se les enseña meditación desde un lugar distinto que se le puede enseñar a los adultos. Y vamos a hablar de esto en otros videos. Entonces por ahí dicen que también tiene que ver con el acto de sentarte en tu propia vida, ¿no? De asentarte, de asentar tu mente. Ya hablamos en este video que te hice en Instagram y al final te refiero para que sepas dónde puedes encontrarlos. Entonces, la meditación no es nueva. Como te digo, es una meditación, es una práctica que surge de sí de creencias espirituales y de creencias, una cosmovisión importante que surge del budismo en China y del budismo en India, pero que se lleva a, que se utiliza como una práctica. Es decir, anteriormente se consideraba, o puedes pensar que viene de Buda, pero es algo mucho más antiguo que Buda y mucho más antiguo que prácticamente la humanidad, ¿no? Ha cobrado mucha fuerza últimamente, repito, gracias a lo que hoy se conoce como el mindfulness, que tiene que ver como con el estar plenamente atento y plenamente concentrado. Y el mindfulness es una serie de prácticas que se han investigado científicamente y que comprueban tener resultados importantes y grandes implicaciones positivas para la salud. No solo para la salud mental, sino también para la salud física. El mindfulness, digamos que es la técnica que se utiliza durante la meditación, ¿no? La meditación es una práctica que tiene que al principio empieza como un hacer, pero después se vuelve un ser. Se llena como de cuestiones más allá de lo práctico, como cuando andas en bicicleta, cuando empiezas a andar en bicicleta, cuando aprendes a andar en bicicleta, o como la mayoría de las cosas mecánicas. Primero piensas en los pasos y en las secuencias que se quiere tener y estás todo el tiempo concentrado en eso, como cuando aprendes a manejar. Y eventualmente, cuando estás manejando, ya no estás plenamente ahí, es decir, ya se vuelve en un ser. Eres como una extensión del coche, se vuelve como una extensión de tu cuerpo. Vamos a hablar de es que hay muchísima información y quisiera no llenarte de toda esta, pero es importante que sí la conozcas, ¿no? Entonces, bueno, la meditación, uno de los grandes beneficios que puede tener, vamos a hablar todo un video acerca de los beneficios y como una secuencia de beneficios, pero lo que hace la meditación, en resumidas cuentas, es que aumenta tu metacognición, es decir, en el lóbulo frontal tenemos como todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, la función de planeación, la posibilidad de pensar, ¿no? No solo las emociones, sino la posibilidad de pensar, todo lo que tiene que ver con el cerebro nuevo que desarrollamos nosotros como especie. Y esto es lo que se activa durante la meditación, la capacidad de observarte a ti mismo, que tiene que ver también con el uso de la creatividad. Acá es lo que se activa cuando se promueven estados de creatividad, ¿no? La meditación tiene que ver con crear nuevos estados mentales, con crear nuevas emociones, bajar como el volumen de todas las otras áreas de tu cabeza y poner atención en esto. Y eso permite que las ondas de tu cerebro, y no solo las de tu cerebro, sino también de tu sistema cardíaco y por lo tanto también de tu sistema respiratorio, se vuelvan mucho más tranquilas y más pausadas. Si tú puedes pensar en alguien que está meditando, es alguien que está en paz, que está tranquilo, que está estable. Y así se vuelve como todo su centro, todo su ser. Vuelve a un estado orgánico de homeostasis, ¿no? De equilibrio. Estamos acostumbrados a pensar que en la sociedad todo es autorreferencial, ¿no? Eso es lo que se llama en la psicología como el selfing. Las cosas me pasan, me duele esto, yo soy mi cuerpo, yo soy mi trabajo, yo soy mi familia, yo soy mi país, yo soy todas estas cosas que estamos acostumbrados a pensar que donde reside tu identidad, ¿no? Y en realidad todas estas cosas que te acabo de mencionar solo son producto de algo donde tú quieres y donde tú eliges poner tu identidad. Pero tu identidad y tu estado pleno no reside en ninguna de estas cosas. Y la meditación te permite darte cuenta de lo fácil que es cambiar alguno de estos estados. Es decir, tú no eres tu dolor, y lo hablamos ya en este video acerca de tu dolor, cómo la mente y la forma en la que interpreta el dolor. La mente puede hacer que tu estado físico interprete de una forma distinta el dolor, también el dolor físico. Entonces, cualquier acto que tenga que ver con el acto de contemplarte
se puede catalogar como meditación. No necesariamente tengo que cerrar mis ojos, ponerme en una postura rígida, no necesariamente. Es decir, si tú me sigues en Instagram, y espero que lo hagas, durante todo este par de semanas hemos estado trabajando en diferentes cosas, en hacernos preguntas acerca de nosotros, en cultivar una idea y un sentimiento de autoobservación. Eso también es meditar. Hay varios tipos de meditación y esto tiene que ver como con esto que te estoy hablando, ¿no? La meditación formal, que tiene que ver con la típica imagen que tenemos de una persona meditando, que tiene un horario específico, una postura específica, un horario específico, un propósito en específico. Mientras la meditación informal tiene que ver con todo esto que ya te mencioné, que ya hemos estado haciendo, que tiene que ver con la vida diaria. La meditación informal se realiza, también la formal, con los ojos abiertos. Se puede realizar con los ojos abiertos, es decir, es una cosa que no requiere de un procedimiento específico para llegar a ese estado pleno. Es decir, la meditación al principio puede hacerse a través de un procedimiento, pero eventualmente solo es un estado mental al que se accede. Vas a entrenarte y se entrena a través de este procedimiento de la meditación y del mindfulness en llegar a esos estados mentales que yo he nominado los oasis mentales. Otra forma de clasificar la meditación es a través de pensarla como un estado o una meditación contemplativa o una meditación analítica. La meditación contemplativa tiene que ver con centrar tu mente en un objeto, en un estado, en una cosa, en una emoción. Solamente verlo, solo dejar que crezca esa emoción, como poner la atención sobre tus pies y darte cuenta de que existen tus pies y registrar lo que está ahí, verlos, observarlos, quedarte ahí y dejar que crezca, hacer que crezca, ¿no? No lo estoy analizando, solo estoy dejando que crezca eso. Y eso es muy común que se haga con emociones como el dolor, con emociones como la compasión, con emociones como el amor, como el enamoramiento. Y se utiliza principalmente como parte de una extensión de la técnica analítica para revitalizar ciertas cosas. Es decir, cuando yo siento que me estoy desconectando de alguna emoción, utilizo o puedo utilizar esta técnica de dejar crecer una emoción para algo. Es decir, si yo quiero aumentar mi capacidad de ser empático, puedo trabajar sobre la emoción del dolor del mundo, y entonces dejar que ese dolor del mundo crezca para que yo me pueda hacer más empático. O puedo trabajar acerca de la emoción del amor y entonces ver cómo esa emoción crece dentro de mí para ser una persona más amorosa. Mientras que la otra forma de hacerlo es analizando la técnica analítica, que tiene que ver con familiarizarte con algo, con nuevas ideas, con nuevas actitudes. Es decir, voy a hacer preguntas, voy a no solo ver algo, sino pensar sobre ese algo. Es decir, voy a darme cuenta acerca y voy a analizar un día normal de mi vida. ¿Cómo es ese día normal de mi vida? ¿A quién veo? ¿A quién no veo? ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace sentir así? Es decir, estoy analizando, estoy pensando, estoy ocupando mi capacidad crítica, no intelectual, mi capacidad crítica para poder entender una situación, y tal vez en una de esas situaciones elija quedarme más tiempo, ¿no? Y entonces ahí puedo usar como la técnica contemplativa. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, sino más bien que se pueden ocupar para distintas cosas y se pueden complementar la una a la otra para trabajar en aspectos en lo que yo quiera trabajar de mi vida. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se medita, no? Vamos a hacer todo un video acerca de específicamente qué, pero te adelanto un poco acerca de lo que se recomienda o de lo que se ha visto que tiene mejores efectos. Y en otros videos te voy a explicar por qué tienes mejores efectos. Pero como yo sé que igual no ves todos, pues te cuento un poco de esto. El cómo tiene que ver con encontrar esos estados más ideales, que no tiene que ver que sean perfectos, son más ideales para generar un estado donde yo me pueda sentir a gusto y lo suficientemente cómodo para analizarme, para poner la atención en mí. Es decir, si yo estuviera manejando, no sería un buen lugar donde yo pueda centrar mi atención en mí, porque tengo que poner mi atención en la afuera. Y sin embargo es algo que hacemos. Por ejemplo, cuando vas manejando y de repente entras en tu automático y no sabes de cómo llegaste de un lugar a otro, vas pensando, aunque estés poniendo en la radio o aunque pongas tu música, incluso vas teniendo una idea y una conversación contigo de lo que quieres, de los pendientes, de un montón de cosas. Eso también estás
se podría pensar como que es un tipo, un estilo de meditación. Una no muy óptima porque puede que te estés centrando a elegir centrarte en aquellos temas que no son buenos o óptimos, sino en solamente las cuestiones que te generan estrés, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo más adelante cómo sí podemos pensar en lo que es meditación y lo que no es meditación. Podríamos pensar que tampoco es meditación ese estado, porque la meditación tiene que ver con unas ondas cerebrales que están en el estado que también se da en el estado del sueño y que se dan específicamente también en algún punto de tu vida, pero vamos a hablar de eso en otro video. Entonces, bueno, no hay un lugar específico como tal, pero sí hay lugares que te pueden hacer sentir más cómodo o más habitual, ¿no? Si tú estuvieras, por ejemplo, en un lugar lleno de ruido, por ahí si eres un experto en meditación no te va a generar ningún problema, pero aún ahí vas a preferir hacerlo en otro estado porque vas a ser más consciente de que quieres estar consciente de ti. Entonces, bueno, sentado, acostado, parado también se puede hacer, ¿no? El cómo no es tan importante, sino que como no tiene que ver con una acción como tal, sino como con un estado de ser, con dejar fluir. Tiene que ser solamente un lugar y un estado y un momento donde tú te puedas sentir lo suficientemente libre para fluir, lo que eso signifique para ti, ¿no? Entonces, hay varios como estadios o varios procesos de los cuales vamos a hablar como más adelante, pero solo te adelanto que tienen que ver como con el proceso que tiene que ver con la meditación, ¿no? Hasta donde eventualmente, dependiendo como lo que tú quieras conseguir, lograr, puedas llegar a un estado de una colocación mental equilibrada, ¿no? De esto que te decía, de el vaso de agua que se está agitando así, mientras si tú le colocas una base, que es la meditación, para una mente más agitada, aunque pase lo que sea afuera, esta base genera como un estabilizador, ¿no? Mental, va a ser un estabilizador y a lo que te va a permitir estar mejor centrado, ¿no? Por eso habla como del centrarte, del estar contigo. Es muy benéfica, tanto en eso que te comentaba de que se utiliza en diferentes hospitales, no solamente cuestiones de técnicas de dolor como te pude anticipar, que tiene que ver con el manejo de un dolor crónico, sino también en general dentro del estado general, tanto de pacientes como de los médicos y toda la gente que labora en centros hospitales. ¿Por qué? Porque en un hospital o es donde más se aplica. Es un lugar donde tú vas cuando te sientes enfermo, cuando te sientes no óptimo, cuando quieres que vaya alguien a cuidarte, ¿no? Eso es lo que tú vas al hospital porque quieres que te cuiden y porque no puedes resolver eso. Y es un lugar donde se ocupa una técnica específica acerca de la meditación y un proceso y un procedimiento de meditación. Porque lo que te enseña es a no necesitas que alguien más externo te sane y te cure de muchas cosas. Entre esas cosas tiene que ver con el sistema autoinmune y tiene que ver también con los estados mentales. Y como hemos hablado acerca de que la mente y el cuerpo no son cosas separadas, sino que eso es a lo que nos acostumbraron a pensar y que desde el psicoanálisis, desde la biología, desde todas las ciencias actuales, se reconoce que somos una entidad completa y por lo tanto en los hospitales hay el psiquiatra, el psicólogo y que se le debería de dar más peso a esto, y esto lo saben los especialistas y se da en clínicas muy reconocidas como la Clínica Mayo. Te invito a que revises esta Clínica Mayo, donde tienen programas donde se lleva a cabo un tratamiento integral, que aquí en México y en muchos países de Latinoamérica no se ocupa así por cuestiones económicas, está pronto, ¿no? Bueno, entonces se ocupan esos hospitales para hacerte responsable a ti de tu salud física y mental. Y eso es lo que te va a ofrecer la meditación, que tú te puedas hacer cargo de eso. Se ha visto estudios de caso donde también se ofrece como tratamiento para personas que tienen cáncer en primeras etapas, cuando no es un cáncer tan diseminado y se muestran mejorías, incluso en algunos se ha visto que se cura. Entonces, bueno, muchos de los empresarios, por ejemplo, de las grandes empresas transnacionales que puedas pensar, asisten durante fines de semana completos a seminarios y cursos intensivos porque pueden reconocer el beneficio que tiene no solamente para ellos, sino lo que implica poder permear todo este conocimiento para todos sus empleados. Entonces, bueno, rápido, la meditación y sus beneficios tienen que ver con que en sí, ya como te mencioné, no es virtuosa. Tienes que concentrarte en los estados emocionales y en los estados atencionales que quieras hacer que crezcan. Puedes hacer que crezca lo malo o lo bueno. Entonces,
Depende de los objetivos en los que tú elijas centrarte, puede provocar estados mentales de salud, de plenitud, manejo del dolor crónico, de depresión, de trastornos de ansiedad, mejorar la calidad de vida con pacientes que ya son terminales, aumentar y favorecer todo lo que tiene que ver con el sistema inmunitario, que es lo que hace que tú te protejas a ti mismo, ¿no? Genera como un escudo mental y emocional. Qué bonita forma de verlo así. Te ayuda a parar, ¿no? Y darle lugar a pensamientos más útiles y por lo tanto tomar decisiones más útiles. Principalmente tiene que ver con la autoobservación, como ya te he mencionado, y como efecto colateral puede generar estados de relajación, ¿no? Su intención no es ayudarte a dormir, pero como te centra en ti, hace que no estés pensando en todas las cosas de afuera, el estado, uno de los efectos colaterales es la relajación, ¿no? Y por lo tanto, su mayor beneficio es en los pacientes con estrés, y el estrés es la enfermedad del siglo XXI, así que no meditas porque no quieres. Menos impulsividad, es decir, vas a tomar mejores decisiones desde un lugar mucho más centrado. Genera esto que es una atención desnuda, es decir, está en el momento aquí y ahora, sin que afecte tus críticas, tus prejuicios, tus estereotipos que puedas tener acerca de la vida. Y también genera lo que se conoce como la aceptación incondicional, que tiene que ver con las cosas son lo que son. Es decir, no me voy a rendir ante las situaciones externas, pero puedo entender que son lo que son y entonces una vez aceptándolas como lo contrario a la negación, puedo hacer algo al respecto. Y solamente desde una situación puedo hacer algo al respecto. Solamente conociendo puedo hacer algo al respecto. Es decir, solo teniendo la información prudente y necesaria para mover las cosas, puedo mover las cosas. Entonces, bueno, esto es solamente como un panorama general acerca de los beneficios y acerca de lo que sí es y un poco de lo que no es la meditación. Vamos a seguir hablando de esto, no te quiero como abrumar, pero tiene que ver, en otros videos vamos a hablar exactamente como de esta cadena de secuencias de los beneficios de la meditación, de un programa específico de meditación, de técnicas específicas de meditación, de cuánto tiempo tienes que meditar, de cómo se medica, si con música, si no con música, y sobre las ondas cerebrales que se activan durante esos periodos de meditación. Así que espero que te sea útil y ya me voy porque está larguísimo este video.